Hola, bienvenidos al ciclo de charla de consultores asociados, un espacio donde seguimos sumando contenidos y profesionales con el objetivo de mejorar y aportar herramientas que colaboren. Hoy nos acompaña Florencia Gurruchaga, directora de Espacio Florecer, coach ontológico profesional y facilitadora de Mindfulness, con 17 años de experiencia en puestos gerenciales en empresa multinacional. Su propósito es inspirar a las personas a conectarse consigo mismas, con otros y con la comunidad donde viven, contribuyendo a la generación de empresas más conscientes y personas más felices. La charla de hoy, Desafíos del liderazgo, amigarnos con la incertidumbre. Bienvenida Florencia al ciclo de charla de consultores asociados. Hola Florencia, ¿cómo estás? Bueno, una alegría que estés nuevamente con nosotros en el espacio de consultores. Y hoy un tema más que nunca vigente, que es esta cuestión de amigarnos con la incertidumbre. Tal cual. Bueno, gracias Maxi, un placer enorme para mí, como siempre, estar acá con ustedes. Y dentro del ciclo Desafíos del Liderazgo, hoy vamos a hablar de un tema que, como bien vos dijiste, se puso mucho más vigente con la crisis que nos sigue tocando vivir actualmente y con la complejidad del cambio que cada vez se acelera más. Vamos a hablar de amigarnos con la incertidumbre. Digamos que la incertidumbre puede ser nuestra peor aliada, o también podemos empezar a convertirla en nuestra amiga, que ese es como el desafío que quiero que compartamos hoy. Como siempre decimos, es una excusa para que reflexionemos juntos, no es una respuesta, no tengo todas las respuestas, sino simplemente quiero iniciar el debate porque es un tema recurrente hoy, sobre todo en todos los líderes, digamos que tienen el desafío con sus equipos todos los días. Que Entonces voy creo a que no hay compartir. nadie que esté exceptuado de esto, digamos, la cuestión que sea. Obviamente, como vos decías, hoy más que nunca vigente y a un nivel quizás que no estábamos tan acostumbrados por la cantidad de frentes que tenemos, pero digamos, no queda exceptuado nadie. Tal cual, y no solo porque ahora después les voy a hablar de una nota que salió en mayo de este año en la BBC, de Maggie Jackson, que ahora está escribiendo un libro sobre la incertidumbre, y ella en un momento de la entrevista le preguntaron, ¿hay más incertidumbre hoy, después de la pandemia? ¿Sí o no? Y ella dijo, la verdad es que no sé. Yo no sé si tenía más incertidumbre mismo el hombre en el 1400 o en el 1800, pero es verdad, esto como lo puso mucho más de manifiesto, pero la incertidumbre, digamos, ha existido y va a seguir existiendo en nuestras vidas. Entonces, por eso, cuanto más amigos nos hagamos de esta realidad, mejor la vamos a pasar. Ahí vamos. Así que sí, vamos con la presentación, donde primero vamos a definir qué es la incertidumbre, ¿no? Y acá elegí distintas definiciones que tienen que ver con falta de seguridad, de confianza o de certeza, sobre todo cuando nos inquieta lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. Tiene que ver con el miedo a lo desconocido, con la falta de certeza, falta de certidumbre, como lo define la RAE, pero más allá de definiciones más formales, a mí me gusta definirlo como cuando no sabemos a dónde ir, qué hacer, qué pensar o qué decir. Y como bien vos decías, Maxi, aplica a todos los ámbitos de nuestra vida, más allá de la pandemia. Entonces, a ver, ¿qué nos pasa? ¿Cómo nos hace sentir el tener incertidumbre? Digamos, acá la mayoría de nosotros, cuando pensamos en la palabra incertidumbre, pensamos en ansiedad, en temor, en inseguridad, en estrés, angustia. No sé si querés agregar alguna más o a vos te viene a la mente alguna otra. No, la primera que se me había venido a la cabeza era inseguridad. Claro. Sí, incomodidad. Sí, claramente. Por ahí viene, sí, creo que es una, digamos, depende en los momentos, cualquiera de todas ellas aplica. Tal cual, y hoy está un poco teñida por el contexto en el que vivimos, porque a veces también la incertidumbre puede decir, me genera como, ay, ¿para dónde voy? Pero como más de excitación o de entusiasmo, digamos. Acá estamos hablando más de las emociones que
en definitiva nos exponen. Sí, sí, te Lo tiran que- para abajo, digamos. No sé si nos tiran para abajo, pero en realidad nos hace conectar con nuestra propia vulnerabilidad. Y ahí con emociones que no estamos acostumbrados a conectar. Porque no nos sentimos cómodos cuando sentimos miedo, cuando sentimos inseguridad, cuando sentimos ansiedad o estrés. Y no todos tenemos recursos para ver cómo lidiar con esas emociones. No es sencillo. Y siempre nuestra tendencia como seres humanos es a evitarlas. Entonces esa incomodidad se hace mucho más grande. Y acá me surge una pregunta que les hago también a ustedes, que es, a ver, ¿es posible eliminar la incertidumbre de nuestra vida? No, no, creo que definitivamente no, es intrínseco al ser humano, digo, en algún momento podés tener momentos donde tenés más certezas, digamos, ¿no? Pero tarde o temprano esa incertidumbre o esa falta de certeza o de seguridad o de exposición va a estar. Tal cual, porque además a nuestro cerebro, como más de una vez hemos dicho en estas charlas, Ujú. le necesita tener respuestas, quiere asegurar que lleguemos vivos al final del día, y entonces quiere lograr todas las respuestas por el bien de nuestra supervivencia. Necesita saber dónde encuentra todos los recursos para asegurar que vivimos, dónde busco la comida, dónde consigo todo lo necesario para poder llegar vivo al final del día. Y hoy en día también, en nuestra sociedad actual, se valora mucho más la respuesta instantánea. Se considera la respuesta cuanto más instantánea o más rápida es, más exitosa. Y a veces no necesariamente es así. Entonces hay como una urgencia mayor por tener certeza, por saber, y esto es aplicable a cualquier ámbito. Te hago, digamos, porque se me vino algo a la cabeza a partir de esto que vos dijiste de la espontaneidad y de las respuestas rápidas, y Sí. esto de habernos visto tan obligados a parar como se paró Mm. y demás, nos obligó a reflexionar, nos obligó a valorar una cantidad de cosas, a recuperar en algún momento ciertos momentos o ciertos tiempos, pero por otro a decir, ¿qué hago ahora con todo esto que tengo libre y que antes hacía tal o cual cosa y ahora se simplificó? O lo que fuera que haya tocado, pero digo, eso no ha hecho que también suba esa curva de incertidumbre, porque antes en la vorágine, en el vértigo, en el andar, no voy a decir que todo era certeza, porque no es así, pero donde eso se descolocó, se frenó, se paró, quizás la cuestión de la incertidumbre va a otro nivel. Es que en realidad las certezas que antes teníamos tampoco eran tan ciertas, Claro, bueno, digamos. está Pero bien. sí digamos, sí, el desconocimiento o el no saber qué va a suceder en el futuro, obviamente nos pone en estado de alerta. Acá el desafío es que no nos paralice, digamos, porque si yo Claro, estoy en estado de alerta extremo y me paralizo, ahí ya no es incertidumbre y ahí sí ya estoy empezando a dañar mi salud. claro. Digamos, acá estamos viendo como genérico, y sí, digamos, porque también, como vos bien dijiste, esta pausa obligada nos invitó a reflexionar en un montón de otras cuestiones que no cambiaron antes de la pandemia versus la pandemia, pero sin embargo, al nosotros ponerles todo el foco de nuestra atención, eh, empezamos a mirarlas de una manera diferente, o empezamos a preocuparnos más por un montón de situaciones. Y esto acá, el desafío es como muy personal, pero en los líderes también esto de la incertidumbre hasta en la forma en la que estábamos acostumbrados a lidiar con nuestro equipo de trabajo todos los días, Claro. que tiene que ver con soltar el control, digamos. No, todo lo contrario. O sea, Claro. tiene que aprender, uno tiene que, el otro día nos obligó de alguna manera a empatizar más con el otro, a humanizarnos más, a que las formas de control o de seguimiento o de feedback tengan, qué sé yo, creo que mucha gente se enteró de la realidad de la otra persona a partir de esto. Claro, claro. No, y es establecer nuevas formas, es confiar en el equipo, es aprender a delegar más,
Y es literalmente soltar el control, porque no lo tenemos físicamente al lado nuestro, Claro. no sabemos qué está haciendo. Sí, sí. Necesitamos Bajo sí o otros sí mecanismos o confiar. generar otras formas, pero no en la tradicional. Tal cual, tal cual. Que para algunos habrá sido más fácil, para otros más difícil, como hablábamos antes. De acuerdo a los recursos que cada uno tiene para lidiar con la incertidumbre, pudo haber resultado más o menos desestabilizador. Claro. Y en el mundo corporativo, sobre todo, es todo un desafío dar lugar a estas emociones que exponen nuestra propia vulnerabilidad. Y ahí, al menos en mi experiencia o con todos los líderes que me ha tocado trabajar, está el punto central. ¿Cómo lidiamos con nuestra propia vulnerabilidad o cuánto espacio tiene de ser habilitada, cuántos permisos nos damos para poder exponernos, en definitiva? Porque va a continuar la incertidumbre y como decíamos al principio, el cambio es cada vez más acelerado, más incierto y los escenarios más complejos, como hablábamos la otra vez, nuestra capacidad de aprender, la flexibilidad y la capacidad de adaptarnos, tenemos que desarrollarlas de alguna manera o tenemos que empezar a entrenarnos en esa línea para poder lidiar mejor con todo lo que se viene, con todo lo que ya existe. Sí, porque cada vez todo es un poquito más dinámico. Totalmente, y esta velocidad vino para quedarse. Vino para quedarse, entonces por eso, ahora el desafío es como mi amigo. Necesito hacerme amigo porque esto va a ser parte de mi realidad, como lo está haciendo hoy, y como vos bien dijiste, cada vez más rápido. Entonces, a ver, ¿es posible que me haga amigo, digamos? Porque tiene muy mala reputación la incertidumbre. Esta nota que yo te cuento de la BBC, esta mujer, Maggie Jackson, que te nombraba, ella escribió un libro, me anoté porque no me acordaba el nombre, Distraído, recuperar nuestro enfoque en un mundo de atención perdida, que hoy está escribiendo sobre la incertidumbre, pero ella dice, tiene mala reputación, Claro. digamos, Sí. la incertidumbre. O es sinónimo de debilidad, el hecho de poder decir, no sé, no está bien visto en ninguna profesión ni en ninguna circunstancia. Nadie puede decir no sé. Digamos, no lo tenemos incorporado en la forma que suponemos que debemos actuar, en cualquiera de nuestros roles, como padres, como líderes, como en cualquier ámbito, nos cuesta decir no sé. Sí, es una, digamos, como una cuestión de mostrar cierta debilidad, de vulnerabilidad. Claro. Entonces es saber cómo empezamos a verla, a la incertidumbre como un desafío y no como una amenaza. Aparte de hacernos amigos, bueno, es un desafío y no una amenaza. Esto que decíamos recién, como una forma de poder empezar es, bueno, empiezo a habilitarme más el no sé. Esto es lo mismo como hablábamos en reconocernos como aprendices, habilitar el error, porque no hay aprendizaje si no me equivoco y si no hay error, y así hemos aprendido. Entonces también poder animarme, vamos a decir, no sé. Esta mujer habla de que es bueno, que acá yo digo, a ver, ¿cuánto nos permitimos? Como decíamos recién, no sé, digamos, que esto es esto también podemos entrenarlo, o podemos, es como el poema de Rilke, amar las preguntas. Nosotros necesitamos imperiosamente tener todas las respuestas, hay una urgencia por tener las respuestas. Sí, creo que ahí también tiene que haber como una, no sé si la palabra es flexibilización, pero un cierto relajar un poco más la cuestión también, no solo de la autoexigencia y este no sé, sino quizás, pongo el ejemplo de una organización o de una empresa o lo que sea, pero a tener a pretender que determinados roles, posiciones o demás tengan que tener todas las respuestas. Digamos, tiene que ser de todos, digamos, ¿no? Permitirnos no sé y permitirle al otro no saber. Sí, y por el impulso por resolver todo, apura las respuestas. Y también es generacional, digamos, más grandes somos, digamos, menos nos permitimos decir no sé. Creo que la generación actual, gracias a Dios, lo tiene más permitido, más avalado, tiene otra mirada. Pero es un cambio de paradigma
Sí, se están permitiendo revisar muchas más cosas que quizás los más grandes, lo que ya estaba, era así, y bueno, y así tiene que ser. Tal cual, y gracias a Dios muchas empresas también lo están Ujú. permitiendo en todos los niveles de la organización, y a ese lado vamos. De nuevo, como más de una vez dijimos, la pandemia aceleró procesos que ya se venían gestando, digamos, y puso en evidencia, digamos, todos los... es como que estamos cosechando todo lo que emergió, digamos, a raíz de la pandemia. Sí, sí. Sí, Y no, en no realidad, se inventó nada, sino simplemente que se puso más en evidencia o más a flor de piel y con más necesidad. tal cual. Y en realidad, a ver, cuando algo no sale bien o algo es completamente desconocido, en realidad eso es lo que nos desafía o nos provoca a pensar diferente. Ujú. Digamos, esta mujer habla de que es el trampolín a un pensamiento mayor. Digamos, ¿cuál es uno de los beneficios? Es eso, es un trampolín a un pensamiento mayor, pero obviamente, ¿por qué nos cuesta manejarlo? Por esto que decíamos, que si no tengo una respuesta instantánea, la sociedad no lo valida o es completamente incómodo. Y ella dice, es un pensamiento provocador. Digamos, nos hace pensar mejor, eso es un pensamiento provocador, creativo también, porque nos desafía a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y esto ha ocurrido siempre. Acá es cuando le preguntaban, y bueno, pero ¿hay más o menos incertidumbre? Y no lo sé. Digamos, porque cuando uno empieza a mirar la incertidumbre, ve que en todos los ámbitos de la vida hay incertidumbre. Después uno tiene cierta ilusión de control para hacerlo más liviano y sobrevivir. Pero nos permite también aprender y nos abre a un montón de nuevas posibilidades. Por eso ella la considera un amigo, o convertirlo realmente en un aliado. Ujú. Digamos, porque en realidad ella dice, bueno, hacemos, como vos bien dijiste, hacemos una pausa que nos permite repensar cómo veníamos haciendo las cosas, nos volvemos un poco más alerta y aprendemos algo nuevo. Sí. Acá siempre estamos hablando, que ella dice, es como una forma de buen estrés, siempre y cuando sea saludable. No estamos hablando, como decíamos antes, de la parálisis, que la alerta o el pánico nos puede Sí, sí. promover. Sin llegar a ese extremo, digamos. Tal cual, digamos, tal cual. Y después, porque también es como aflojar nuestro control, o podemos hacerlo en micro gestos, como decíamos antes, tal vez con el equipo, ver cómo delego una nueva tarea, digamos, o Ujú. en qué cosas siento que me cuesta soltar el control y voy empezando de a poquito, construyendo más confianza y demás. Ah, pensé que me querías decir algo. No, 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 no. Me quedé pensando en esto de permitirnos eso, ¿no? Y de que de alguna manera, hasta quizás, no voy a decir como jugando, pero eh, permitirnos que el otro asuma también otro rol o otro protagonismo y que se pueda, digamos, construir desde otro lugar la relación. Tal cual. Y en realidad dijiste la palabra juego, y para mí es fundamental en cualquier eh, cosa nueva o cualquier aprendizaje nuevo que queremos incorporar en nuestra vida, cuanto más liviano nos lo tomemos, se nos hace más fácil. Le restamos esa carga que trae el exponernos a algo que todavía no sabemos bien cómo hacer, con todo lo que eso conlleva, independientemente del ámbito donde nos desenvolvamos y la edad que tengamos. Digamos, nos expone porque hasta que no dominamos o hasta que no sabemos cómo lidiar con un aprendizaje nuevo, resulta un poco más incómodo. Y cuanto más liviano lo abordemos, mejor lo vamos a pasar en el proceso, sin estar tan estresados por el resultado. Claro. Por eso Sí, sí. después vamos a hacer el módulo de la tiranía de los deberías, que ahí viene la autoexigencia, el perfeccionismo y un montón de otros de otras conductas aprendidas en nuestra sociedad que no nos ayudan para nada en esta tarea. Y después acá también hay otra mirada, también podemos mirar a la incertidumbre desde una perspectiva más amable, que Ujú. nos permite estar más, nos permite aceptar, digamos, lo que ocurre alrededor y estar más conectados con lo que está pasando en el momento presente.
digamos que es algo que nos olvidamos, siempre estamos con nuestra mente 5 pasos más adelante. Entonces es una forma de conectar, hacer foco en lo que sí depende de mí, en lo que sí puedo opcionar hoy, para reiniciar. Y de esa forma sí va a ser un aliado para mí. ¿Cómo? El hoy y el ahora. Tal cual, que tanto nos cuesta, digamos, pero es una forma de decir, bueno, me conecto con lo que sí hoy depende de mí, puedo accionar, digamos, y sé cómo hacerlo. Sé para dónde ir, sé qué puedo implementar. Entonces eso me permite enfocarme más en la aceptación, la adaptación y conocerme más a mí mismo. Bien. Digamos, en definitiva. No hay, de nuevo, receta, no hay una fórmula única y demás. Esto simplemente es una invitación a cambiar la mirada respecto de la incertidumbre, porque también, si yo considero que la incertidumbre es algo completamente negativo, que no debería existir en mi vida, digamos, difícilmente yo pueda abrirle la puerta y yo pueda verla diferente. Esto aplica para cualquier concepto en nuestra vida. Es como una batalla perdida, digamos, ¿no? O sea, ya... Es que ya entro con, digamos, completamente a la defensiva, no, olvídate. con -10 y con una armadura donde no va a pasar absolutamente nada. Entonces, si yo cambio la forma y puedo llegar a vislumbrar que puede convertirse en mi amigo, yo lo miro distinto. Yo empiezo a mirar y bueno, tal vez tiene algún beneficio, puedo estar más conectada con lo que pasa hoy, puedo aprender a lidiar con lo incierto que es parte de mi realidad de todos los días. Y a ver, ¿y cómo puedo empezar a hacerlo? ¿Qué podemos ya poner en práctica? Aceptar que no tenemos todo bajo control. Me parece sencillo todo lo que escribimos, pero es un desafío minuto a minuto. Habilitar el no sé, hacerme más amigo de las preguntas y permitirme decir no sé. Conectar con el momento presente, esto que hablábamos recién. Y también algo que por lo menos a mí me ayuda, que los invito a probar si quieren, es practicar, no sé si alguno de ustedes practica meditación, pero hay una práctica, que la pueden encontrar después si quieren en mi canal de YouTube, que es la meditación de la montaña, que tiene que ver con meditar con la imagen de una montaña, que a pesar de la transitoriedad, de cómo van cambiando todas las estaciones alrededor y demás, ella se mantiene en su estabilidad, se mantiene enraizada en su centro. Digamos, y es una meditación que nos permite volver a reconectarnos con nuestro eje, con nuestro centro, con sentirnos estables y enraizados independientemente del caos que muchas veces sucede. Que puede estar sucediendo alrededor. Tal cual. Entonces, eso fue todo por hoy. Eso es lo que tenía ganas de compartirles. Está muy bueno. No sé si querés hacer alguna pregunta o te quedó alguna duda. Yo me quedé con eso, digamos que lo dije así sin quererlo, pero que me parece que está bueno esto de jugar, ¿no? O sea, que es también como una forma de bajar esa, no sé si la palabra es autoexigencia o exigencia que se tiene, y que me parece que a la hora de ir a amigarte con la incertidumbre, con lo que puede llegar a pasar, con lo desconocido, es una buena forma de entrarle, si se quiere, ¿no? De encarar esto. Siempre es una buena forma, a veces cuando, y esto mismo cuando uno quiere practicar más creatividad y demás, una buena forma de empezar a implementar es qué haría un niño en la misma situación. Claro. Y eso descomprime mucho de esta autoexigencia o esta necesidad de perfección desde el primer intento que tenemos como seres humanos. Ya incorporado. Tal cual, pero también se puede trabajar. Esa es una buena noticia. Bueno, a ponernos a trabajar. Muchísimas gracias. La verdad que un placer como siempre. La seguimos, ¿sí? Ya tiraste el título de la próxima, así que en breve vamos a estar con otro encuentro de estos. Bueno, buenísimo. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Dale, un beso enorme. Estamos en contacto. Te encuentran en todos tus espacios de Florecer, ¿sí? Tal cual. Sí. Me pueden encontrar en Espacio Florecer con ese o en YouTube Flor Gurruchaga. Y después si hay temas que les gustaría que abordemos, también pueden sugerirlos y ahí hacia allá vamos. Y también te encuentran dentro del espacio de consultores. Tal cual. Ahí estamos. Sí.
Gracias. Gracias, Flor. Chau, Que andes chau. muy bien. Chau, chau. Gracias, chau, chau.